el segundo libro de Reyes, capítulo 17. De hecho, es el siguiente capítulo que nos tocaba estudiar en el estudio de los miércoles, y es importante estudiar este capítulo 17 para poder entender mucho más de lo que habla la carta a los Efesios. Entonces vamos al segundo libro de Reyes, capítulo 17, por favor. Este capítulo 17 del segundo libro de Reyes es es el desenlace final de toda la rebelión, toda la desobediencia del pueblo de Israel, de las 10 tribus específicamente, que han continuado el patrón que hemos venido estudiando en los libros de Reyes, de desobediencia tras desobediencia, tras desobediencia, tras rebelión, tras idolatría. Y bueno, ya en el capítulo 17 ya es el final de esta rebelión y el juicio correspondiente. Ya había habido un cautiverio, ya se había llevado a cabo un cautiverio a raíz de toda esta maldad del pueblo de las 10 tribus. Ya se había dado en el año 733, entre el año 733 y 732, fue el primer cautiverio de los asirios que se llevaron a Israel. Y en el 722, antes de Cristo, se lleva a cabo este segundo cautiverio. Y dice ahí en el verso 1 del capítulo 17, dice lo siguiente: en el año 12º de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria, sobre Israel. Y reinó 9 años, e hizo lo malo ante los ojos del Señor, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo, y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba, porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria, como lo hacía cada año, por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria, y estuvo sobre ella 3 años. 3 años duró el sitio de Samaria, esta capital. Estuvo sitiada, estuvo rodeada, y un sitio es algo durísimo, porque consiste en que los ejércitos se ponen alrededor de una ciudad y controlan la entrada de alimentos y de agua y todo eso. Entonces la ciudad tiene que sobrevivir con lo que tengan ahí dentro, y cada vez hay más hambre, cada vez hay más carencias. Y finalmente, verso 6, en el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria, ya fue tomada la ciudad, y llevó a Israel cautivo a Asiria, y los puso en Jalá, en Abor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos. Porque los hijos de Israel pecaron contra el Señor su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Y anduvieron en los estatutos de las naciones que el Señor había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Después del llamamiento de Abraham, vamos a hacer un poquito de historia, de recordatorio de qué se trata la Biblia hasta este punto. Bueno, recuerdan, lo primero que sucede: Dios crea al hombre, Dios crea a Adán, luego forma a Eva de una costilla del costado de Adán. Después de un tiempo, una vez que Adán y Eva pecan, Él tiene misericordia, los cubre de vestiduras de un animal, los cubre, los echa del jardín, salen de ahí del jardín del Edén y empiezan a multiplicarse ellos. Y una vez que se empiezan a multiplicar, ya vemos ahí en Génesis la historia, en el momento en que cuando empiezan ya a ser muchos los habitantes, empiezan a corromperse, cada vez más maldad. Llega el momento en que Dios dice: ya no puedo soportar esta maldad, voy a destruir a toda la humanidad porque me arrepiento de haberlos hecho. Y dice que le dolió en el corazón haber hecho a la humanidad, entonces decide destruirlos. Pero hay un hombre que halló gracia en los ojos del Señor. ¿Quién fue ese hombre? ¿Se acuerdan? Noé. Noé halló gracia a los ojos del Señor, y él decide rescatar a Noé y a su familia, le pide que construya el arca, construyen el arca, y una vez que termina el diluvio,
Noé y sus 3 hijos, sus esposas y la esposa de Noé empiezan otra vez a poblar la tierra. Y Dios hace un pacto con Noé y le dice que pues va a tener misericordia, que no va a volver a destruir la tierra con agua. Y de los 3 hijos de Noé se vuelve otra vez a poblar toda la tierra. De los hijos de Noé, que son, ¿quién recuerda? Sem, Cam y Jafet. De esos 3 hijos se llena toda la tierra. ¿Ok? Ya otra vez empiezan todos los habitantes. De Sem viene todo lo que es el pueblo semita, lo que son los árabes, los israelitas. De Jafet tiene que ver con todo lo que es Asia, hacia la parte de Europa oriental y todo lo que es Asia. Y Cam es todo lo que cubre la región de África. ¿Ok? Y bueno, se empieza a llenar todo eso. Bueno, de acuerdo a algunos historiadores, la humanidad cuando empieza a crecer empieza a irse, todos los de Jafet se empiezan a ir hacia la parte de Rusia, luego se empiezan a ir más hacia el oriente, y de ahí, pues ustedes quizás lo estudiaron en la escuela, que muchos de ellos al llegar al extremo de Rusia, se pasaron por el estrecho de Bering, y ya se fueron hacia América, y bueno, ya se pobló toda la tierra. Ajá. Pero Dios había elegido a un descendiente de Noé para que de ahí fuera donde surgía la línea de donde vendría el Salvador. ¿Se recuerdan quién es ese hijo de Noé sobre quien viene la promesa del Salvador? ¿Quién es? Sem. De Sem va a venir la promesa del Mesías. Entonces, de ahí se empieza a poblar, de Sem se empieza a poblar toda la región del Medio Oriente. Todo lo que en la actualidad es Irak. Todo eso se empieza a poblar, Irak, Irán, lo que era en esa época Babilonia, todos esos reinos se llenan. Y bueno, pues después surge el periodo de la Torre de Babel. Ajá. Torre de Babel, llega un momento en que pues se empiezan a juntar todos los pueblos, los principales líderes de esa región de Babilonia se empiezan a juntar. ¿Para qué? Para establecer un poder, para establecer una religión, para establecer un reino unido que pudieran ellos tener el control de toda la humanidad. Ese grupo de personas que se juntan bajo el liderazgo de un hombre llamado Nimrod, y ahí en ese momento que ellos se juntan para organizar la globalización, o sea, ellos fueron los primeros que inician la globalización, y pues en vez de que hubiera globalofólicos ahí, lo que sea, Dios lo que hace nada más es confundir las lenguas. Lo que hace es confundir las lenguas. Esto es, me regresé un poquito porque esto es antes de que se dispersen todos por toda la tierra. Ahí en la Torre de Babel se confunden las lenguas, y ahora sí, en base a esa confusión de las lenguas, en base a que surgen los idiomas, pues ya se van hacia diferentes regiones, todos aquellos que tienen ya diferentes idiomas. Y se van a reorganizar en todo el mundo y se van a dispersar para que al fin de los tiempos, otra vez los que ya se apartaron, se dividieron, vuelvan a iniciar la globalización. O sea, finalmente es la idea del hombre, globalización, un poder, un ser humano, un mismo lenguaje, y ya no necesitamos a Dios, vamos nosotros a controlar el universo. Esa es la idea que siempre tiene el hombre. Y bueno, con la ayuda de sus dioses, de criaturas, de dioses creados, el dios del dinero, el dios del placer, todos los dioses que vemos a nuestro alrededor. Dios, al ver la naturaleza humana que trata continuamente de independizarse de Dios, que trata continuamente de apartarse de Dios, Dios decide llamar a un hombre una vez más. Un hombre halla gracia ante los ojos del Señor en la región de Ur de los Caldeos, en la región de lo que ahora es Irak, y este hombre una vez más halla gracia delante de Dios. Dios lo ve, y Dios ve una cualidad interesante en Abraham. Dice, porque yo sé que este hombre va a educar a sus hijos después de él a que me teman, a que me conozcan. Voy a elegir a este hombre, y una característica, una de las razones por las cuales halló gracia es que vio en Abraham un corazón dispuesto para enseñar a sus hijos y dispuesto para enseñar a los demás. Entonces Abraham dijo, voy a elegir a este hombre, fue su amigo y empezó a hacerle promesas y le dijo, Abraham, salte de tu tierra y de tu parentela. Digamos que Abraham es el primer miembro de la iglesia en sí. Lo que es la iglesia en sí es los sacados fuera de un sistema mundial de globalización independiente de Dios, y Dios decide sacar a Abraham. Y una vez que
que le dice, ¿sabes qué? Deja tu tierra, deja tu parentela, deja tu familia y te voy a llevar a un lugar, a una tierra, te voy a dar una tierra, un territorio especial para ti y para todos tus hijos y tus nietos y toda tu descendencia, y voy a hacer de ti una nación grande y te bendeciré. Tú serás el que va a formar una nación, que ¿cuál va a ser el propósito de esa nación? Traer mi mensaje de salvación a todos los demás. Ese va a ser el propósito de tus descendientes. Ajá. Y entonces, pues Abraham decide obedecer parcialmente a lo que Dios le dice. Dice que se fue de ahí, se fue rumbo a Harán, pero se fue con su papá y se llevó ahí todas sus chivas, se llevó ahí su sobrino y todo el rollo, porque pues estaba difícil dejar ahí lo que Dios le estaba difícil hacer lo que Dios le estaba diciendo inmediatamente, y se va a Harán, se va a la mitad del camino. Y bueno, pues estando en Harán es cuando muere su papá. Y una vez que su papá muere, entonces, una vez más, Dios le vuelve a hablar. Y entonces él en ese momento recuerda y decide dejar Harán y empieza su caminata rumbo a Canaán. Y ahí es donde en una ocasión Dios lo saca y le muestra todas las estrellas y le dice, ve las estrellas a ver si las puedes contar. Y entonces, pues, ¿alguna vez ustedes se han salido a tratar de contar las estrellas? Así en una noche, así en la carretera o en la playa, en un lugar así que está lleno, trata de contar las estrellas, es imposible. O la arena del mar, trata de contar los granitos de arena que hay en el mar, imposible. Entonces le dijo, trata de contarlos a ver si puedes. Bueno, pues así será tu descendencia. Y entonces se lo dice a un viejito que nunca ha tenido un hijo y su esposa ya viejita, estéril, de 90 años, él de 80 años su esposa, o sea, bien viejitos, pues ¿cómo crees? Pero dice que le creyó Abraham a Dios. Le creyó. O sea, vio eso y dijo, pues Señor, no entiendo cómo, pero si tú dices, yo te creo. Yo creo que eso es posible. Imagínate que a tus 90 años te digan que vas a tener tantos hijos que van a ser incontables. Pues no, dices esto. Y dice que por esa fe, por cuanto tuvo fe, le fue contada su fe como justicia. En ese momento Dios dijo, por cuanto me has creído, no hombre, ahora sí de cierto te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y serás bendición, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y entonces, aquí viene la pregunta. ¿Ustedes creen que esa promesa que Dios le dio a Abraham es simbólica o es literal? O sea, que si le dijo que tus descendientes van a ser innumerables, que va a ser imposible contarlos, ¿ustedes creen que eso fue pues como una cuestión simbólica, espirituosa, o que literalmente iba a tener tantos hijos que era imposible contarlos? ¿Ustedes qué creen? Incontables, es literal. Ustedes vieron no sé si vieron la película de Nemo, que se las he mencionado. ¿Cuántos peces tiene uno de esos pececitos? ¿Saben cuánta cantidad de huevecillos tienen? O sea, creo que hay un pez que tiene más de 600,000, una cosa así impresionante. O sea, incontables. Entonces, finalmente Dios le promete, y bueno, Abraham no entiende cómo. Muchas de esas cosas que Dios reveló a Abraham, que Dios les dijo, esas promesas, dice en el Nuevo Testamento que es un misterio que Dios no se los había revelado, no tanto que no se los había revelado, sí les había dicho que iba a pasar, pero la cuestión de revelado quiere decir que no sabían cómo. Es como si a ti te dice, ¿sabes qué? Mira, tú vas a, pues si te dice la misma promesa, tú vas a tener 100,000 hijos, no 100,000, no, bueno, mejor no les digo un número, tus hijos van a ser incontables. Y usted ya tiene 90 años y todo, y pues dices, pues esto es un misterio. ¿Por qué es un misterio? Porque no entiendo cómo va a ser. O sea, sí creo que va a suceder, pero no sé cómo le va a ser. Entonces, cuando la Biblia habla de misterios, a eso se refiere. Es que, pues no se había dado la manera en que cómo iba a ser. Pero a medida que vamos avanzando en la historia bíblica, empezamos a ver que ese misterio se empieza a aclarar. ¿Por qué? Porque vamos viendo los hechos. Vamos viendo que, cómo se va cumpliendo, increíble. Entonces Abraham tiene un hijo, Isaac. Y con Isaac Dios le va a mostrar
le va a dar una pista más de cómo se va a cumplir ese misterio. Ya Isaac está vivito, tiene salud, y bueno, pues ya por lo menos tiene la esperanza, Abraham, de que de él ya por lo menos tiene un hijo. Bueno, el otro hijo obviamente que pues ya Dios le había dicho que ese niño no era, que el de la promesa era su propio hijo de parte de Sara. Ahora, ya cuando tiene Isaac, quizás Abraham dice, bueno, pues ahora por lo menos ya tengo una esperanza. O sea, por lo menos ya le veo un poquito de, si tú quieres muy guajiro el sueño, pero ya por lo menos tengo un hijo que puede ser que él sí tenga millones de hijos, puede ser. Pero, ¿qué pasa cuando Dios le dice, mátalo? No, pues entonces ahí sí ya no entiendo. Ahora sí ya no entiendo, ahora sí ya es un misterio. ¿Cómo es posible que tú me vas a dar hijos, millones de hijos, incontables, de un muerto? No, pues ya no entiendo. Ahora sí ya no entiendo nada. Pero ahí Dios le está tratando de mostrar un misterio. De lo muerto es como yo te voy a dar millones de hijos. Ese es el misterio. En eso consiste el misterio. De alguien que está muerto van a surgir millones y millones y millones de hijos. Y es un misterio que son, ay, pero ¿cómo? Pues para eso está la naturaleza. La naturaleza nos da un poquito nos muestra que eso no es tan extraño, no es tan raro. Es un aspecto de la naturaleza. Si tú siembras una semilla y esa semilla se muere, ¿cuántos frutos surge de esa semilla? Surge una planta y de ahí frutos, y de esos frutos surge una semillita de naranja, y de ahí surge un arbolito y luego va creciendo, y ese arbolito ahora tiene muchas naranjas, y cada naranja tiene muchísimas semillas. Entonces Dios le muestra un misterio ahí. Con la muerte de Isaac, yo lo voy a resucitar de los muertos. Y hay algunos comentaristas, yo en lo personal creo que sí sucedió, hay algunos comentaristas que estiman que Isaac sí murió efectivamente. Algunos dicen que sí efectivamente murió, hay algunas cuestiones ahí en el texto intrincadas, pero que dice que sí murió, y que Dios lo resucitó de los muertos. Puede ser que sí sucedió. La otra opción es que, bueno, no lo mató, así tal como lo leemos en nuestras traducciones, que no lo mató, pero que entendió el principio que de alguien que está muerto es posible surgir vida. El principio de la naturaleza de las semillas. Entonces Dios le reveló de esa manera, yo voy a cumplir el milagro que te dije, de traer descendencia incontable. Y bueno, pues Abraham siguió confiando, todavía no tuvo la totalidad de la revelación, porque dice en Hebreos que todos estos hombres murieron sin haber alcanzado la promesa. Todos estos hombres murieron viendo de lejos, o sea, como que no comprendiendo totalmente cómo lo iba a lograr Dios. Pero se sigue desarrollando la historia. Isaac después se casa, Isaac tiene a sus hijos, Jacob y Esaú, y una vez más, ya que Jacob pasa una serie de luchas impresionantes que lo tratan de matar, a partir de ahí ya hay muchas cuestiones que nos apuntan a que Dios, a todos aquellos que están amenazados de muerte, a punto de ser destruidos, Dios siempre tiene un plan para ellos. Y están así a punto de morir, a punto de perecer, pero Dios hace milagros y los rescata y los rescata y los rescata. Entonces Jacob continúa y pues se acuerdan de la historia. Tiene 12 hijos, una hija Dina, y bueno, no se mencionan otras hijas ni nada de eso, pero de esas 12 tribus es que va a surgir la promesa. Ahora, se da otra cosa interesante en la vida de Jacob. Resulta que Jacob, a quien decide poner como primogénito, a quien él empieza a entender que es proféticamente él empieza a discernir que es el que va a cumplir la profecía, decide poner a José. Él decide poner a José porque él, en su entendimiento, él piensa que él es el que va a cumplir la profecía dada a Abraham e Isaac, a sus padres, a su abuelo y a su padre, de la multiplicidad. Entonces decide poner a José como primogénito, pero ¿qué le hacen a José? Lo rechazan, estuvieron a punto de matarlo. Entonces una vez más muestra a Dios, revela un poquito más del misterio. Rechazan a José y después de una serie de rechazos de que lo consideraban ya muerto, para Jacob ya prácticamente estuvo muerto. Pero resulta que de ese que estaba como muerto es de donde va a surgir una vez más la promesa. Se va a Egipto y él, cuando llega a ser gobernador de ahí, manda a traer a su familia, y entonces cuando él tiene a 2 de sus hijos,
uno llamado Manasés y otro Efraín, a Jacob se le revela otra parte del misterio, otra pieza del rompecabezas. Y le dice, ¿sabes qué? Pues Efraín, porque él ya ni siquiera veía bien, y cuando los bendice, él recibe por revelación que Efraín es el que va a cumplir la promesa de la multiplicidad, de la multitud de naciones, de todas las familias de la tierra. Él entiende que él es, y por eso ora por él. Y José no entiende eso y le dice, oye, pero no, él no es el primogénito, es Manasés. Le dice, no, ya lo sé, hijo, pero de él surgirá una multitud de naciones, llenarán la tierra. Él va a ser el que va a cumplir la promesa de Abraham, de la multiplicidad de millones y millones y millones. Entonces, pues ok, ya ora por él y luego ora por todos los demás hijos. A cada hijo le profetiza un rol que va a tener en el futuro de la humanidad. Y pues sucede, empieza a crecer las tribus, ya después pues viene la historia de Moisés. En la historia de Moisés, ustedes se acuerdan que todas las tribus que entraron a Egipto en la época de José, que eran 75 familias, de acuerdo a la Septuaginta, 75 familias entraron, pero salen, ahí fue donde se empezaron a multiplicar, en alrededor de 400 años, de esas 75 familias, Dios sacó alrededor de 3 millones de personas en alrededor de 400 años, y esos 3 millones de personas, con eso se da se revela un poco más del misterio de Dios. Ya no es uno, ya no es Abraham, ya no es Isaac, ya no es Jacob, ya no son 12. Ahora estamos hablando de alrededor de 3 millones de personas. Y en la época que eran 3 millones de personas, Dios les promete que los multiplicaría hasta 1000 generaciones, que los haría 1000 veces más de lo que ahora son. Ahora, ¿cuánto es de 3 millones? ¿Cuánto es 1000 veces más de 3 millones? ¿Cuánto estamos hablando? 3,000 millones. 3,000 millones aproximadamente, mínimo. O sea, mínimo, ¿sabes qué? Te bendecirá 1000, serás 1000 veces más de lo que eres ahora. Y haré de ti una nación santa y te bendeciré, y ustedes serán luz a las naciones, serán mi especial tesoro a todos los pueblos, y ustedes van a cumplir las promesas dadas a Abraham, Isaac y Jacob. Y salen de Egipto por medio de milagros, de señales, de prodigios, y cuando se dan esos milagros y esos prodigios, ¿qué sucede? ¿Qué pasa con la gente que vivía en Egipto? Egipto en esa época era equivalente en la actualidad a Estados Unidos, que vivía gente de todos los países porque era el imperio más importante. En periodos de crisis, de hambre y todo, pues Egipto eran los poderosos. Cuando salen y al ver los milagros de las plagas, ¿qué fue lo que hicieron muchos egipcios, mucha gente de todas tribus, lenguas, razas? ¿Qué hicieron al ver eso? Dijeron, el Dios de este pueblo es el Dios verdadero. Queremos unirnos a ustedes. Y dice ahí en Éxodo 12 que los saca, ahí surge la iglesia, eso es los sacados fuera. Los saca del sistema del mundo, los saca para hacer su pueblo, y junto con ellos, una gran multitud de personas que no tenían nada que ver con Abraham, pero sí tenían que ver con Noé, a quien Dios también le había prometido bendecir a su descendencia. Entonces sale este pueblo, pero ahí se le unen una gran cantidad de personas. Y ya, se unen y se hacen parte ya del pueblo de Israel. Todo esto es importante entenderlo para que cuando veamos Efesios, veamos todo el concepto de lo que es Israel. Entonces salen, y bueno, una vez que salen de Egipto, pues salieron de un país que tenía una constitución, que tenía leyes, que tenía maneras de vivir, pero una vez que salen este grupo de esclavos y de personas de otros países, ¿qué es lo que necesita un pueblo para poder vivir? ¿Qué necesita un pueblo para tener identidad, para poder regirse? ¿Qué necesita? Una cabeza, pero aparte, ¿qué necesita? Leyes, necesita regulaciones, necesita principios por qué regirse, porque a ti si de repente te sacan de México, tú en México estás teniendo un tipo de constitución, entonces si te sacan y te llevan a una isla, y junto con otras personas y los llevan a una isla, y llegan a una isla y ahora ¿qué onda? ¿Y quién es el presidente? ¿Aquí quién dirige? ¿Qué pasa si no hay leyes en esa isla? Si es la ley de la jungla. No, pues se matan ahí todos, ¿no? Entonces, si te llevan a otro lugar, ya no vas a estar bajo el gobierno anterior. Ahora necesitas un nuevo gobierno. Necesitas un nuevo sistema de leyes, de valores, de liderazgo. Necesitas algo nuevo. Entonces Dios, al sacarlos, se los lleva a Sinaí y les dice, esta será su constitución.
y les da la Biblia, les da los mandamientos de Moisés. Esto ahora será como ustedes, como nación santa, como mi pueblo, así es ahora como ustedes van a vivir. Y voy a poner sobre ustedes pues un grupo de personas que los van a dirigir, les van a enseñar las leyes. Puso a los sacerdotes, puso a Moisés, puso a los jueces, y ustedes se van a regir por ellos. Y ustedes les van a obedecer. Y si ustedes no les obedecen, si ustedes no hacen caso a mis mandamientos, los voy a castigar dispersándolos en todas las naciones. Les voy a quitar la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué les estoy dando esta tierra? ¿Por qué se los llevó a Canaán? Porque este pueblo que vivía en Canaán, todos estos pueblos, pues ya de plano estaban yendo en contra de su propia naturaleza. Estaban haciendo pecados contra la naturaleza. Dios a cada persona, aunque no sea descendiente de Abraham, a todos los descendientes de Noé, a todos, les puso ciertas leyes en sus corazones, cierta intuición, cierta manera de sobrevivir, de vivir en armonía. Pero ni siquiera eso, toda la humanidad hizo caso. Entonces ya se estaban destruyendo, quemando a sus hijos, sacrificándolo, inmoralidad sexual, un desastre. Entonces Dios dijo, ¿sabes qué? Ok, vamos a empezar, borrón y cuenta nueva, los voy a llevar a ustedes a esa tierra, y ustedes empiezan ahí a enseñarle a todos los demás pueblos cómo vivir. Ustedes me serán luz a las naciones. Ustedes me serán una nación de sacerdotes y gente santa. Y ustedes van a enseñarle a todas las naciones, a todos los descendientes de Noé, mis estatutos, mis ordenanzas, y toda la tierra se llenará de mi gloria. Ese es el propósito. Pero si no obedecen, y si ustedes dejan que ellos los arrastren a ustedes, y si ustedes empiezan a hacer como ellos hacen, pues también a ustedes los voy a quitar de la tierra. Porque no les estoy dando a ustedes la tierra porque sean mejores. Simplemente porque era un pueblo de esclavos, y los voy a usar a ustedes como esclavos débiles para mostrarle a las naciones que no es la capacidad humana la que puede predominar, sino es mi misericordia, es mi gracia, y con lo más débil voy a mostrar cosas increíbles. Y entonces pues Israel, sí, te vamos a obedecer, te prometemos, todo lo que tú nos digas, eso vamos a hacer. Y ya, ok, está, ¿de veras? Sí, todo vamos a obedecer. Bueno, ok, ahí están los mandamientos. Sean santos, sean perfectos, sean como yo. Y entonces les empieza a hablar toda una serie de mandamientos, y los empiezan a poner en práctica, y ya les reparten la tierra. Ya bueno, esta tierra para esta tribu, esta tierra para otra tribu. Ya que están ahí en la tierra, ¿qué sucede? Llega el momento en que Dios les dice, ustedes no van a ser como las demás naciones. Ustedes van a ser dirigidos por los sacerdotes, por un líder. Pero llega un momento en que Israel dice, ¿sabes qué? Queremos un rey como las demás naciones. Ya esto de tener que unos jueces, no, queremos un rey como las demás naciones. Entonces Dios dice, bueno, ok, Dios ya había previsto que en una ocasión iban a pedir un rey, y dijo, bueno, cuando pidan un rey, que sea un rey de entre el propio pueblo, que enseñe las leyes, que él mismo ponga en práctica los mandamientos, que las escriba, que no tenga dominio sobre los demás, que no se enriquezca, etcétera, etcétera, ya conocen la historia. Y entonces ellos piden un rey, y el profeta Samuel unge a un rey sobre ellos, y les dice, ¿saben qué? Pues no están desechando al hombre, están desechando a Dios para que sea rey. ¿Quieren un rey humano? Ok, Dios les va a dar un rey humano. Les da al rey Saúl. Después del rey Saúl, pues que se rebela contra Dios, que desobedece, viene el rey David. Y David es un avance una vez más, como que se aclara un poquito más el misterio. David es un tipo del rey que al final va a reinar sobre todo Israel y sobre todos aquellos que quieran ser parte de Israel. Y entonces tienen al rey David. Después de la muerte de David viene su hijo Salomón, y Salomón empieza a desobedecer, empieza a dejar de cumplir todo lo que Dios le había dicho. Después de Salomón viene su hijo Roboam, lleno de ambición, lleno de pues un consejo equivocado de los jóvenes, etcétera, decide oprimir al pueblo de Israel, y surge una división a causa de lo que él hace. Pero es algo que ya Dios tenía planeado, porque esa división lo que produce es que se divida el reino de Israel, las 10 tribus y las 2 tribus del sur, y cuando Roboam trata de hacer algo, le dice Dios, no lo hagas, porque esto viene de mí. Y se revela un poquito más de este misterio.
A través de esta división es como yo voy a empezar a cumplir la promesa dada a Abraham de la multiplicidad física. Y bueno, todavía en ese momento no está revelado el misterio. Todavía en ese momento dice, bueno, sí, pero ¿cómo, Señor? ¿A través de una rebelión? No, ya no entiendo. ¿Qué pasa? Estas 10 tribus empiezan a ir de mal en peor. Viene un rey sobre ellos y este rey sí de plano, Jeroboam, se aparta ya de los mandamientos de Dios. Algo que ya estaba previsto. Dios les dijo, si ustedes desobedecen mis mandamientos, los voy a dispersar por toda la tierra. Entonces ellos al desobedecer cumplen lo que Dios de alguna manera ya había planeado. Van a desobedecer, van a ser dispersados. De hecho, desde los mandamientos, y él había dicho que ustedes se iban a apartar. Les dijo, ustedes se van a apartar de mis mandamientos y los esparciré por todas las naciones. Y ahí en todas las naciones, estando muertos, ahí si ustedes claman a mí y si ustedes se arrepienten de sus pecados, yo los regresaré a la tierra de sus padres. Y yo tendré misericordia de ustedes, aunque estén en lo último de la tierra. ¿De lo último en referencia a qué? ¿En referencia a qué? A la tierra de Israel. En referencia a la tierra de Israel, aunque hayas llegado a la última causa de tu rebelión, de ahí te rescataré y te traeré de vuelta a casa. ¿Ok? Entonces, pues se cumple. Efraín finalmente, que es, el nombre de Efraín se le pone a las 10 tribus de Israel, pues desobedecen, hasta que aquí, en el capítulo 17 que estamos estudiando de Segunda de Reyes, se cumple la profecía. Ya Dios dice, ¿sabes qué? Hasta aquí llegó. Ya se aventó 8 dinastías de desobediencia tras desobediencia tras desobediencia, hasta que llegó el momento en que Dios cumple el juicio, pero al mismo tiempo revela un poco más del misterio. Revela un poco más del misterio de cómo le va a hacer Dios ahora para multiplicarlos sobre toda la faz de la tierra. Y aquí empieza el plan. ¿Va claro hasta aquí? Bueno, era Adán y Eva. Okay. Bueno, ok, vamos a leer otra vez el verso 8 del capítulo 17 del segundo libro de Reyes. ¿Ya lo tienen? Segundo libro de Reyes, capítulo 17. Vamos a leer desde el versículo 7. Entonces ya estamos en este tiempo de la historia. Ya estamos en el 722 antes de Cristo, ¿ok? Ya avanzamos, pues alrededor desde la época de Adán y Eva, ya avanzamos alrededor de 3.300 años. Desde Adán y Eva hasta aquí, ya van, todo esto que les conté, como en 15 minutos, se tardó 3.300 años en suceder. O sea, no crean que fue así nada más en un rato, no, fueron muchos miles de años, ¿no? Entonces ya estamos aquí en el 722 antes de Cristo. Y aquí se revela un poco más la parte del misterio. Y es verso 7. Dice, bueno, desde el verso 6, vamos a leer. Verso 6. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria. Asiria no eran israelitas, eran asirios, eran la parte del norte de Irak. Tomó Samaria. Samaria era la capital de Israel del norte, las 10 tribus, que se les llamaba Efraín. Efraín significa fructífero. Dios le profetizó por medio de Oseas a las tribus de Israel y a Jeroboam, ¿sabes qué? Por este pecado, este pueblo dejará de ser mi pueblo. Para mí ya está muerto este pueblo. Voy a dispersar a Israel por su pecado, a todas las naciones, y les dijo una cosa: porque grande es el día de Jezreel. Jezreel significa siembra. Grande es el día de la siembra. Ha llegado el momento que a causa de su pecado, todos ustedes, 10 tribus de Israel, Efraín fructífero, van a morir. Los voy a enviar al exilio, los voy a dispersar, ya no van a ser mi pueblo. Ya no me voy a compadecer de ustedes. Serán muertos en sus pecados y delitos. Allá en esas regiones lejanas, allá adorarán a la piedra y a las imágenes y se postrarán ante los ídolos y vivirán en la inmundicia, en el pecado, totalmente alejados de mí. Y allá, cuando estén en lo más lejos de su hogar, en lo más corrompido de su estado, allá en ese lugar, en el mismo lugar, allá en lo lejano, allá, volveré a tener compasión de ustedes.
Cuando ustedes se den cuenta que sus ídolos y sus dioses y todo su paganismo y todas esas cosas no les den la satisfacción, el gozo, la armonía que ustedes quieren, que lo que ustedes están buscando, allá me acordaré del pacto que hice con Abraham, Isaac y Jacob, y desde allá los recogeré, y a donde se les dijo que no son mi pueblo, a los que se les dijo ya no son mi pueblo, están muertos para mí, ahí les volveré a decir, son mi pueblo. Ahí volveré a tener compasión de ustedes. Y ahí podemos entender la historia del hijo pródigo, o de la oveja descarriada, que dejó todas las 99 ovejas por ir a buscar a la ovejita que se le fue. Entonces, dice aquí que se cumple el proceso por el cual Israel va a ser sembrado e Israel va a morir. ¿Qué significa morir? Van a perder toda la herencia, van a perder todo lo que Dios les dio desde un principio. Van a morir, van a estar muertos en pecados, en delitos. Y sucede. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Jalá, en Jabor, junto al río Gozán y en las ciudades de los Medos. Verso 7. Porque los hijos de Israel pecaron contra el Señor su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos de las naciones, se sujetaron a las leyes, a las costumbres de las naciones que el Señor había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Verso 9. Y los hijos de Israel hicieron secretamente, así pensando que nadie los veía, a escondidas. ¿Alguna vez has hecho algo en secreto? Hicieron secretamente cosas no rectas contra el Señor, su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades. ¿A dónde fueron? Se edificaron un lugar alto. ¿Qué un lugar alto qué es? Era un altar que ponían para adorar a sus dioses. Que es lo mismo que nosotros hacemos al poner en alto algo que tú piensas que es lo máximo. Pones en alto tu título, tu carrera, tu dinero, tus cuentas, lo que tú quieras que no sea Dios. Ahí en esas ciudades lejanas edificaron lugares altos. Dice, en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Verso 10, y levantaron estatuas e imágenes de Acera. La Acera era la diosa de la sexualidad. Entonces allá uno de los principales pecados de Israel en el exilio era pecado sexual, inmoralidad sexual. En todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Verso 11. Y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones. Empezaron a adorar ídolos, empezaron a hacer lo mismo que todas las demás naciones que no conocía el Señor y que el Señor había traspuesto de delante de ellos, todos los cananeos, todos los que vivían en la tierra de Canaán. E hicieron cosas muy malas para provocar a ira al Señor. Verso 12. Y servían a los ídolos, de los cuales el Señor les había dicho, vosotros no habéis de hacer esto. Verso 13. El Señor amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, todos los que veían visiones, y entonces empezó Dios a enviar profetas. Así cuando Israel ya estaba a punto de irse, antes de que se fuera ya al exilio, antes de que viniera a Siria y todo, Dios empieza a mandar profetas. Oye, no, cálmate, no te vayas, espérame, por favor, arrepiéntete, te va a pasar lo que te dijo Dios. Sí, les valió. Agarraron a los profetas, los mataban, saquen de aquí este cuate nada más me profetiza puras cosas malas, los aserraron a unos, a otros los apedrearon, les fue como en feria a los profetas. ¿Se acuerdan que Jesús dijo? Dios le ha enviado a este pueblo profetas y a unos matan, a otros apedrean, hasta que Dios dijo que viendo esa viña que Dios había plantado y la había cercado y la había cuidado y todo, y les enviaba personas para ir a recibir el fruto, les enviaba administradores, a ver, ya denme el fruto de la viña, no, agarren este y mátenlo, ya nos quedamos con el fruto, y a otro, hasta que dijo, bueno, les voy a enviar a mi hijo, quizás a él sí lo van a respetar, les envía a su hijo, lo toman y lo matan y dicen, ¿por qué? Porque ahora sí ya nos quedamos con toda la herencia. Nos quedamos con la viña. Esto es un tipo de ¿quiénes? Los líderes de Israel, los líderes del pueblo que ya se habían corrompido. Y ya, pues es nuestro el pueblo, es nuestra la riqueza. Y entonces, dice, verso 12,
y servían a los ídolos de los cuales el Señor les había dicho, vosotros no habéis de hacer esto. Verso 13, el Señor amonestó entonces a Israel, Judá, por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, volveos, arrepiéntanse de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos. O sea, el arrepentimiento implica guardar sus mandamientos. Regresen a la Constitución, ya dejen las otras cosas y ahora regresen. Y les dijo, guarden mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Verso 14. Mas ellos no obedecieron. Antes endurecieron su cerviz. ¿Qué quiere decir? Se hicieron necios, tercos. El cerviz es como su cuello. Es cuando una persona está necia se pone así toda tensa. Ah, no, pues me vale y no lo hago. Así berrinche, no lo hago. Dice, endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en el Señor su Dios. Verso 15, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad. Siguieron la vanidad. Se llenaron de vanidad, de modas, de cosas superfluas. Empezaron a vivir una vida sin sentido, sin propósito. En los antros, en el reventón, en el cotorreo, bromitas, totalmente vanidad. Dice, y se hicieron vanos y fueron en pos, o fueron detrás, fueron a seguir el ejemplo de las naciones que estaban alrededor de ellos. Fueron a tratar de imitar sus estilos, sus costumbres, sus modas. Yo quiero ser como ellos, quiero ser como mi artista favorito. Y ya empezaron a seguir las modas, a seguir todas estas cuestiones, de las cuales el Señor les había mandado que no hiciesen a la manera de ellos. No imiten al mundo, no se conformen al mundo, no sean como ellos. Pero a ellos les valió y pues yo me vale, ay, no hay que ser tan mojica, yo voy a ser como ellos, para atraerlos incluso, ¿no? Y empezaron a ser como ellos. Verso 16. Dejaron todos los mandamientos del Señor su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. La época de Jeroboam, la época de Acab, la época de Jezabel, todo lo que ya hemos estado estudiando. Verso 17. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego. Empezaron a sacrificar a sus bebés por la prosperidad. Vamos a sacrificar a nuestros hijos para ser prósperos, como las naciones. Y agarraban a sus bebitos recién nacidos, los primogénitos, los llevaban ahí ante los brazos de una estatua encendida al rojo vivo y ponían ahí a sus bebés. Y veían cómo sus bebés se calcinaban en los brazos de un ídolo, de un dios falso. Igual que todo lo que llegamos a hacer en algún momento, al sacrificar tiempo a nuestros hijos por la prosperidad, por el dinero, por vivir en una casa más cómoda, coches mejores, etcétera, y lo mismo, es el mismo patrón. Sacrificaron a sus hijos, los hicieron pasar por fuego y se dieron a adivinaciones y agüeros. Empezaron que con el horóscopo y que la ouija y que la astrología y que Walter Mercado, todas esas cosas. Y esto va a ser muy interesante porque aquí está hablando ya de una gran multitud de personas que ya están totalmente corrompidas. Dice, se dieron adivinaciones y agüeros y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, provocándole a ira. El Señor, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro y no quedó sino solo la tribu de Judá. En ese momento dijo, ¿sabes qué? Ya no puedo soportar la maldad de esta gente, ya no son mi pueblo. Ya, los voy. ¿Quién les gustan las naciones? ¿Les gusta ser como ellas? ¿Les encanta sus estatutos, sus mandamientos, su manera de vivir? ¿Les fascina? Pues allá se van con todas las naciones. Órale, ya lléguenle. Ahí está la herencia que yo les doy como un pueblo especial, la herencia que yo les estoy dando como una nación santa, un reino de sacerdotes. Aquí, váyansela a votar con las naciones. Órale, desgástensela, quédense sin herencia, quédense sin identidad y váyanse, lléguenle a las naciones. ¿Qué es lo que hizo todas las tribus? Sí,
Pues sí me vale, mira, no me importa esta herencia, no me importa ser diferente, no quiero ser como los demás. Ah, pues llégale. Y el Señor, con todo el dolor de su corazón, pero no pudo hacer nada para impedirlo. ¿Por qué? Porque como un padre sabe que el hijo tiene que experimentar y tiene que sufrirlo a veces, no debería, pero tristemente hay veces que solamente así podemos entender. Y Dios, con todo el dolor de su corazón, pero Dios dijo, está bien, allá cuando estés en el desierto, allá cuando te des cuenta que eso no te llena, cuando hayas perdido toda tu herencia y tu identidad, allá vas a clamar a mí, y ¿sabes qué? Ahí voy a estar yo para traerte de vuelta. Ahí voy a estar, yo siempre te voy a estar esperando. El padre ahí viendo desde la ventana todo el tiempo a ver su hijo que estaba muerto, ya muerto prácticamente para él, a ver si regresaba. Y anhelando que regresara. Mientras Judá, ellos no se fueron todavía, ellos se quedaron ahí. El hijo mayor que se queda y pues a ver, vamos a ver qué pasa con esto. Y dice, verso 19, mas ni aun Judá, porque ¿qué pasó? Que Judá empezó a llenarse de orgullo. Estos israelitas, empezó a haber competencia entre ellos, rivalidad, guerras entre ellos. Y llegó el momento en que cuando se llevan cautivos a Israel, Judá dice, son unos inmundos estos. Qué bueno que los castigó. Y a veces las peores luchas y la peor rivalidad, tristemente, se da entre hermanos. La competencia, a los más difíciles de compartirles, es a nuestros hermanos, ¿sí o no? Bueno, no sé si ustedes, pero a mí, al quien más me cuesta trabajo hablarles, el Señor, son a mis hermanas sobre todo. Mis hermanos no tanto, pero sobre todo en mujeres y hombres, hija, hay una competencia impresionante. Y se quedó Judá, pero para que a Judá no se le subiera, para que a Judá no pensara que ellos son mejores, entonces Dios también les mostró que también ellos necesitan misericordia y compasión. También Dios sujetó a ellos a desobediencia. Y vean lo que sucede. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos del Señor su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel. O sea, siguieron el ejemplo de su hermano, Israel, los cuales habían ellos hecho. Y desechó el Señor a toda la descendencia de Israel. Ahí fue donde dijo, ¿sabes qué? Voy a desechar a todos, por parejo ya. No soporto ya a ninguno de estos. Por eso dice un profeta que si el Señor no se hubiera compadecido de nosotros, si el Señor no hubiera tenido misericordia de nosotros, y esto se escribió mucho tiempo después de los exilios, dice, nos hubiéramos convertido como en Sodoma, hubiéramos llegado a ser como Gomorra, igualitos, hubiéramos sido destruidos todos. Dice, pero con todo, a pesar de todo lo que hicimos, Dios tuvo misericordia de nosotros, con todo. Así el número de todos los hijos de Israel, así sea la descendencia como las estrellas de los cielos, solamente un remanente será salvo. ¿Qué quiere decir? De todos esos que se dispersaron, Dios va a elegir un remanente para salvarlo. Y ahí vamos a empezar a entrar al ratito en acción nosotros. Verso 19. Dice, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían hecho ellos, y desechó el Señor a toda la descendencia de Israel, y los afligió, y los entregó en manos de los saqueadores, hasta echarlos de su presencia. Verso 21. Porque separó a Israel de la casa de David, las 10 tribus se apartaron de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat, y Jeroboam apartó a Israel de en pos, o detrás del Señor, y les hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam, que él hizo sin apartarse de ellos, hasta que el Señor quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Este libro se escribió alrededor del año 550 a.C., probablemente lo escribió Jeremías. Dice, hasta hoy los hijos de Israel desaparecieron, se fueron entre las naciones, ya no son pueblo de Dios. Verso 24. ¿Y qué pasó en ese territorio? El territorio más grande, pues era de las 10 tribus, era donde había más gente. ¿Qué pasó con ese territorio? Con el norte de Israel, ¿qué pasó? Aquí dice qué pasó, verso 24. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba y de Hamat,
y de Sepharvaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel. Y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. ¿Se dan cuenta que Dios no hace acepción de personas? Y dice, pues no obedeces, órale, ahí te ves, y trae a otros y empiezan a habitar esas regiones. Gente de todas las regiones, gente totalmente de otros pueblos, y empiezan a vivir ahí. ¿Cuál era el propósito del rey de Asiria? El rey de Asiria tenía el propósito de llevar ahí a esta gente, a los israelitas, una gran cantidad de israelitas se los llevó rumbo a Siria, rumbo al norte, y los que se quedaron ahí, algunos de los que se quedaron ahí, les trajo gente de de los demás pueblos para que se mezclaran y para que perdieran ya su identidad, para que ya dejaran de ser pueblo de Israel. Y a los demás se los lleva a la parte del norte, y ya luego de ahí se empiezan a ir hacia la parte del norte de Europa, hacia la región de Asia, muchos ya bajan hacia la parte de África, entonces ya se dispersan todas estas tribus. Hay algunos algunos de ahí, no todas las 10 tribus se perdieron, hubo algunos, un remanente, que dijeron, ¿sabes qué? Nosotros nos vamos a Judá. Se bajaron a Judá y se fueron, porque Judá todavía permanecía. Un remanente fiel, al ver toda la apostasía de Israel, dijeron, nosotros nos vamos a Judá. Y ellos se regresaron y estuvieron tranquilos un tiempo, momentáneamente. Y dice, verso 25, y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar ahí, que no temiendo ellos al Señor, envió el Señor contra ellos leones que los mataban. Ya el Señor empezó a enviar leones y ya empezó a matar, a morirse la gente de los ataques de leones. Verso 26. Dijeron pues al rey de Asiria. Y vean qué interesante. Llegan estas naciones, estos pueblos, que no eran obviamente israelitas, no eran descendientes de Abraham, llegan ahí a habitar esas ciudades y empieza a haber un montón de leones y se los empieza a comer. Y entonces va esta gente con el rey de Asiria y les dice, dijeron pues al rey de Asiria, las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra. No conocen la Torah, no conocen los mandamientos del Dios de esa tierra, porque se acuerdan que tenían una concepción de que pues cada territorio tenía su Dios, pues que había que conocer a ese Dios, porque si no venía juicio sobre esa tierra, ¿no? Dice, no conocen la ley del Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y he aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Verso 27, y el rey de Asiria mandó diciendo, llevad ahí alguno de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vaya y habite allí, y les enseñe la ley del Dios del país. El rey de Asiria dijo, tráiganse a un sacerdote del Dios de Israel, que se lleve a la Torah, y que les empiece a enseñar a los que ahí no conocen nada, para que los leones empiecen a ir. Y dice que ya lo llevan ahí, y verso 28. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer al Señor. A estas personas que eran entremezclados y entre gente de otros pueblos, les empezó a enseñar. Y estos mismos empezaron a mezclar con unos cuantos israelitas que había por ahí. ¿Y quién creen que surge de estos? De este nuevo pueblo, hay mezclas y todo, y viene un sacerdote a enseñarles ahí a ellos. De ahí surgen los samaritanos. Esos son los samaritanos. Estas gentes que les están atacando a los leones y que empiezan a aprender un poquito, esos son los samaritanos. Por eso es que después los judíos odiaban a los samaritanos, porque no eran en realidad descendientes de Abraham, eran de otros pueblos, y eran mezclados, y eran todas unas cosas ahí medias raras. Y entonces les empiezan a enseñar. Por eso cuando la mujer samaritana llega, y pues de repente sí les enseñan unas cosas un poco diferentes, interpretaciones diferentes de la escritura, y pues por eso llegan, oye, pues a nosotros nos han dicho que el lugar de adoración es aquí en este monte, en el monte Gerizim. Pero los judíos dicen que es en Judá, en Jerusalén. ¿Dónde es? Y Jesús le dice, pues ni aquí ni allá. Ha llegado el momento en que hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad, y es necesario que le adoren. Y Jesús le empieza a dar un panorama muy amplio, porque también Dios tenía en mente a estos pueblos. También Dios tenía en mente a estos pueblos para conocer del Señor. Y cuando vino Jesús,
No nada más la mujer samaritana, sino dice una gran multitud de samaritanos creyeron por lo que ella dijo. Y vinieron, y entonces Jesús les habló, y le dijeron, ya no nada más creemos por lo que nos dijo ella, sino que nosotros hemos visto y hemos creído que tú eres el Mesías. Tú eres el Salvador del mundo entero. Y bueno, pues aquí surgen los samaritanos. Verso 29 dice, pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia, vean lo que sucede, ese territorio se hizo una mezcolanza. Cada quien hacía su templo de acuerdo pues, a de dónde venía. Dice, los de Babilonia hicieron a Sucot Benot, los de Cutá hicieron a Nergal, y los de Hamat hicieron a Asima, los abeos hicieron a Nibhaz y a Tartak, y los de Sefarbaim quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelech y a Naamelech, dioses de Sefarbaim. Temían al Señor e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Dios y honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. ¿Se dan cuenta qué sucedió? Se surgió una mezcla. Una mezcolanza de doctrinas, de costumbres, de tradiciones en Efraín. Por eso ya dijo, estos cuates ya no tienen identidad, ya se van hacia donde les dicen. Ahora este Dios es el Dios de los babilonios, vamos a ver el Dios de los babilonios. Ahora el cruz, ahora esta ya estaban totalmente confundidos. Totalmente mezclado todo. ¿Se les hace algo familiar? Se dan cuenta que la historia, por eso es tan fascinante conocer la Biblia y ver las cuestiones históricas, porque te das cuenta que ahí está todo, el origen, la raíz de todo lo que estamos viviendo. Entonces, todo era una mezcolanza, las 10 tribus. Y dice, verso 34, hasta hoy, o sea, esto es cuando lo escribió Jeremías, si es que fue Jeremías, en el año 550, hasta hoy hacen como antes, ni temen al Señor, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió el Señor a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel. Israel, el que vence con Dios, el que prevalece con Dios. Dios prevalece ¿sobre qué? Sobre los demás dioses, sobre las demás costumbres, sobre las demás naciones. Eso es Israel. Ser Israel significa el que prevalece con Dios, por encima de todo el sistema de este mundo. Eso es Israel. Y Dios deseaba un pueblo para sí. Pero este pueblo, ahora sí que ni una ni otra. Andaba en la tibieza total. Verso 35. Con los cuales, o sea, con estos mandamientos, el Señor había hecho pacto. Y les mandó diciendo, no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificios. Verso 36. Mas al Señor que les sacó de la tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a éste temeréis, y a éste adoraréis, y a éste haréis sacrificio, a él nada más. Él es tu esposo, acuérdate del pacto ahí en Sinaí. Verso 37. Los estatutos y derechos y la ley y mandamientos que os dio por escrito está muy interesante. Lo que les dio por escrito, aquí está más claro, aquí ni el agua. Lo que les dio por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra. Lo que les dio por escrito. No las tradiciones orales de los ancianos, no las cosas que te atearon, no. Lo que les dio por escrito, eso van a obedecer. Por eso cuando Jesús viene y les dice a los fariseos, ay de ustedes fariseos hipócritas, y les dice a sus discípulos, todo lo que ellos les digan, que les dijo ¿quién? Moisés, y lo que escribió Moisés, a eso sí escúchenlo, pero no hagan conforme a lo que ellos hacen, porque ellos dicen y no hacen, atan pesadas cargas, ponen tradiciones, ponen demasiadas cosas, interpretaciones de hombres, con lo cual han invalidado la Torah escrita de Dios. Entonces, vayamos a lo que está escrito. Nadie piense más allá de lo que está escrito. Los estatutos y derechos y la ley y sus mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra.
y no temeréis a dioses ajenos. Verso 38, no olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos, mas temed al Señor vuestro Dios, y Él os librará de mano de todos vuestros enemigos. Pero ellos no escucharon. Antes hicieron según su costumbre antigua. Tendencia humana de seguir las costumbres, las tradiciones. ¿Sabes qué? Por eso lo puso Dios por escrito. Porque Dios sabe nuestra tendencia. El teléfono descompuesto. Tú le dices a una persona y esa otra ya se hizo un teléfono descompuesto. Y resulta que ya estamos haciendo algo que ni siquiera se le ocurrió a Dios que hiciéramos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir quitando levadura hasta que llegamos aquí. Hasta que llegamos aquí. Ese es el propósito de Dios, irnos limpiando. Ahora, ¿cómo nos limpia el Señor? Por medio de su palabra. Cuando le dijo Moisés a Josué, ¿qué le dijo? Este libro de la ley, meditarás en él de día y de noche. Este libro, ¿a qué libro estaba refiriendo? A lo que estaba escrito. En esto meditarás, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está, ¿qué? Escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ay, esta ha sido otra de las revelaciones grandes que hemos tenido últimamente. Si no fuera por esto, no tenemos, andaríamos por todo viento de doctrina. Por estratagema de hombres que por muchas razones diferentes, intereses personales, etcétera, utilizan las artimañas del error, interpretan a su manera y pues tú ya andas siguiendo doctrinas de personas, que es justo lo que Jesús vino a enseñar que no hiciéramos. Ustedes han oído que les ha sido dicho, pero yo les digo, ¿qué vino a hacer Jesús? Regresen a la Torah, regresen a lo que está escrito, regresen aquí. Verso 41, así temieron al Señor aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos y también sus hijos y sus nietos según como hicieron sus padres. Pues, ¿qué más? Y así hacen hasta hoy. Eso se continúa y continúa, costumbres. ¿Qué sucedió aquí? Un sincretismo religioso, una mezcolanza, ya costumbres, ya perdieron la realidad de lo que Dios había revelado. Ok, esto sucedió, y bueno, si dice que sucedió hasta hoy, pues estamos hablando del año 550 después de Cristo. Porque aquí ya no nada más era Israel, en el año 586 después de Cristo, antes de Cristo, ¿se acuerdan que Israel, las 10 tribus fueron llevadas, deportadas? ¿En qué año? Recuerden las fechas. ¿En qué año fue las 10 tribus llevadas a Siria y todo esto? 722, ¿ok? Y Judá después también cayeron. También ellos, para que no se llenaran de orgullo, también ellos empezaron a seguir lo mismo que hicieron ellos y fueron llevados cautivos por Nabucodonosor, rey de Babilonia. ¿En qué año? El año 586 antes de Cristo. Entonces, para cuando se escribe esto, ya habían sido llevados cautivos ambos, tanto Judá como Israel. Ya, dispersados. Ya se había cumplido la siguiente pieza del rompecabezas del misterio dado a Abraham, de que tu descendencia será grande, una multitud de naciones. ¿Por qué? Porque en el momento que se distribuyen todos los hijos de Abraham entre todas las naciones a donde fueron llevados, se empezaron a mezclar, a multiplicar. ¿Y qué lleva la sangre? ¿Qué lleva el DNA? El DNA de cada uno que lleva la simiente de Abraham. Ahí va el DNA. El DNA no lo puedes cambiar. El DNA ahí sigue. Por eso en la actualidad hay pruebas de DNA para que sepas de dónde vienes. Y bueno, ahí se va extendiendo. Ese DNA, para que me entiendan, es un DNA bendito por Dios. Es un DNA que Dios dijo, este DNA es mi pueblo, y aunque se mueran y aunque se mezclen y pierdan su herencia, los voy a rescatar. Voy a ir una por una regresando a mis ovejas, a mi prado. Mis ovejas van a oír mi voz y van a saber que yo les estoy hablando y me van a conocer y de ahí las voy a rescatar. Quien no sea de mis ovejas, no me va a escuchar. Pero mis ovejas van a escuchar mi voz. Y yo les voy a dar vida eterna. Y nunca perecerán jamás. Ni nadie las volverá a arrebatar de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Ya te empiezan a sonar familiares estas palabras. Ya las empiezas a relacionar con todo esto. Bueno, ¿qué pasó?
Después del año de este cautiverio, pues regresan el liderazgo de Zorobabel, Esdras, Nehemías, empiezan a regresar algunos, empiezan a regresar muy pequeño porcentaje de judíos de Babilonia, empiezan a regresar en pequeños grupitos hacia la tierra de sus padres, empiezan a regresar a Israel. Ya se da ahí, se empiezan algunos reyes, Ciro, viene después del imperio babilonio, vienen los medos, los persas, vienen los griegos, el imperio griego, y empieza poco a poco a regresar algunos, un remanente muy pequeño empiezan a regresar a Judea. Y ahí Dios empiezan a ¿qué? ¿Cuál es el propósito de que empiecen a regresar? Los profetas en toda esa época empiezan a hablar diciendo, vienen tiempos en que surgirá un tronco, una vara, una pequeña ramita de Isaí, el padre de David, y él bendecirá a las naciones, y él será mi salvador, y los pondré por salvador, y bendecirá a Israel, bendecirá a Judá, vendrá a salvar a todo el mundo, y empiezan todas las profecías. En esos momentos de cautiverio de Israel en todas las naciones, los profetas empiezan a hablar. Empiezan a decir, vendrá el Mesías, viene el Mesías, establecerá un reino y restituirá. ¿Cuál es el principal mensaje de los profetas? La restauración de las 12 tribus de Israel bajo un rey, David. O refiriéndose obviamente al hijo de David, al Mesías. Entonces, de eso se tratan los profetas. Ahora que los estudiamos se van a dar cuenta, de eso se trata. Volverá a pesar de su pecado, a pesar de su maldad, empieza a hablar Isaías. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se le llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su descendencia reinará. Y empiezan a hablar todos los profetas, y Oseas también comienza a decir, ¿sabes qué? Aunque ya no sean mi pueblo, al final regresarán. Muchos días andarán los hijos de Israel sin templo, sin tierra, sin nada, sin efod, sin sacerdocio, pero después buscarán al Señor su Dios en el final de los días. Y regresarán, y los traeré, iré hasta las costas más lejanas. Uno por uno, dice, congregaré a mi pueblo de vuelta. Y allá les hablaré a su corazón, allá el Espíritu va a soplar sobre esos huesos muertos. En todas las naciones el Espíritu va a soplar. Va a estar soplando el Espíritu. Y va a soplar con un silbido, con un murmullo, inspirándote a volver. Vuelve a casa, hijo, vuelve a casa. Tú no eres de este mundo. Yo te elegí a ti desde antes de la fundación del mundo. Yo te elegí a ti para que seas mi pueblo. Regresa, 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 regresa. Ese es el mensaje de Dios. Regresa. Viene el Mesías y empieza a ver a las multitudes sin pastor. De todo ahí cuando en Galilea empieza a dar sus mensajes y ve ahí en Galilea todos, donde estaban todas estas mezcolanzas, dice que ve todas las multitudes y dice que tiene compasión de ellas, porque las ve como ovejas sin pastor. Y los profetas habían dicho que Dios enviaría un pastor a que apacentara sus ovejas. Les dice por medio del profeta Ezequiel, les dice, yo le di a mi pueblo Israel muchos pastores, pero estos pastores se aprovecharon de mis ovejas, hicieron business de ellos nada más, y me las dejaron todas dispersadas, y no les enseñaron mis mandamientos. Por tanto, les enviaré a un pastor conforme a mi corazón, y él reunirá a las ovejas. Y él será pastor sobre mi pueblo Israel. Entonces viene el Mesías y empieza a reunir a sus ovejas. Vengan mis ovejas, vengan mis ovejas. Cuando Dios le dio la profecía a Jacob acerca de Efraín, de que se iba a multiplicar, iba a ser multitud de naciones, en el texto hebreo lo que implica, hay una referencia ahí a peces del mar. Serán como peces en toda la faz del mundo. Por eso es que cuando Jesús empieza a llamar a sus discípulos, cuando llama a Pedro, ¿se acuerdan que le dice? Cuando Pedro le dice, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Bueno, pues vine por personas como tú que tengan compasión, que sepan que es por compasión, por misericordia. Y desde ahora serás pescador de hombres. Vas a ir a pescar a mi pueblo. Vas a ir a regresarlos.
Por eso es cuando Jesús andaba y les dice, no vayan en tierra de gentiles, no se metan, primero vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vamos, hay una prioridad, ya habrá tiempo, no es que no esté interesado en los demás, claro, pero primero a estos que se me descarriaron. Ya que los recupere, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando Dios recupere a todo su pueblo que se dispersó? Cuando el Mesías regrese, cuando Jesús regrese a la tierra, va a suceder exactamente lo mismo que sucedió en el Éxodo. Cuando Jesús regrese a los tiempos de la gran tribulación, va a haber una serie de señales, de milagros, de prodigios extraordinarios, y va a haber 144,000 predicando, más todos los que se salven en eso. Todos esos milagros, ¿qué van a hacer las demás naciones? Las demás naciones que no tienen nada que ver con Abraham, en ese momento, al ver todo eso, van a hacer lo mismo que los egipcios. Dice que 10 representantes, 10 varones de todas las naciones, eso está en Zacarías me parece, dice que tomarán por los tzitziyot, por el manto a un judío, en ese momento, haciendo una referencia a los israelitas, y les van a decir, queremos ir con ustedes, porque sabemos que Dios está con ustedes. Sabemos que su Dios es el Dios verdadero. Y en ese momento van a ser injertadas, ahí sí todas las naciones, ahí sí ya, todos. Pero en este tiempo que vivimos, ¿qué tiempo vivimos? El tiempo de los gentiles. ¿Qué significa el tiempo de los gentiles? El tiempo de las ovejas perdidas de la casa de Israel que están regresando de vuelta. Y Jesús llama a un hombre llamado Pablo para continuar esta misión. Por eso, si no entendemos todo este mensaje, las cartas de Pablo son sumamente difíciles de entender. Y dice ahí que entonces inicia el plan de redención de Dios. ¿Se dan cuenta? Ahora sí ya está revelado. Por eso cada que Pablo dice el misterio. ¿De qué misterio habla? Pues de lo que se le había dicho a Abraham, pero Abraham dijo, ¿cómo lo va a hacer? Pues Dios lo va a hacer a través de una muerte espiritual de toda la descendencia, de todos están muertos en pecados. Tanto Israel, las 10 tribus, como Judá está muerto. Israel está muerto en paganismo, Judá está muerto en legalismo, pero ambos están muertos en delitos y pecados. No hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se corrompieron, todos a una, todos. Entonces Dios envía a su Hijo a rescatar y a buscar, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Pablo tiene la misma misión, y los apóstoles tienen la misma misión. Ahí ves las cartas a Santiago, por ejemplo, a las tribus expatriadas, las cartas de Pedro. Jesús le da a Pedro y le dice, ¿sabes qué? A ti te pongo para ir a buscar peces, tú eres pescador. Y Pedro en sus cartas dice, a los expatriados de la dispersión, en todas las regiones. Lee las cartas de Pedro y vas a ver. Entonces, al leer eso, ¿a quién está dirigiéndose? A los que han sido enviados a todas las naciones. Y cuando le llaman a Pablo a rendirle cuentas, el rey Agripa, ¿qué es lo que le dice Pablo? Oh rey Agripa, yo sé que tú conoces, porque Agripa conocía algo de judaísmo, conocía algo de las profetas, conocía algo de todo lo que está escrito, y Pablo le dice, yo sé que tú conoces de los profetas, y por la esperanza de los profetas, por la esperanza de Israel, es que yo estoy atado a estas cadenas. Por la esperanza que de nuestras 12 tribus volverán a estar juntas, bajo un rey. Por eso estoy. Dice, ¿y cuál es el problema? ¿Acaso es imposible que Dios resucite a los muertos? Jesús es el primero en resucitar de todos los que están muertos. Entonces Jesús es el primero que resucita para después que venga la resurrección a toda la descendencia de Abraham, que estábamos muertos en delitos y pecados, y que Dios había predestinado desde antes para ser su pueblo, una nación santa.